Buenas tardes. Mi nombre es María Roqueta, soy abogada. Durante casi 24 años ejercí como jueza integrando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 de la Ciudad de Buenos Aires. El motivo de este encuentro tiene que ver en que voy a tratar de acercar algunos conocimientos sobre temas muy puntuales que tienen que ver con la historia, política y judicial de nuestro país. El tema específico va a rondar en cuanto al tema de la sistematización de apropiación de niños durante la última dictadura militar, o sea, de 1976 a 1983 en nuestro país. Ahora bien, conocer la historia, conocer los sucesos políticos y económicos y sociales de cada país, por supuesto que es importante, pero también es importante saber y conocer el aspecto jurídico que se desarrolla en materia de algunos acontecimientos. Durante la historia argentina, al terminar la dictadura y al asumir el gobierno democrático en 1983 del doctor Raúl Alfonsín, se produce en Argentina un movimiento y un hecho histórico que es avanzar sobre conocer e investigar qué sucedió durante los años de la dictadura. ¿Y esto por qué? Esto tiene que ver porque en nuestro país los movimientos sociales como las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, movimientos de derechos humanos, estaban en la búsqueda y en el reclamo de dónde estaban las personas que estaban desaparecidas. Esto no es solamente que sucede en Argentina, obviamente ha sucedido en todo el continente latinoamericano. Ahora bien, la Argentina tiene este hito que se avanza en una comisión para investigar y tratar de conocer qué pasó y qué información se puede recabar, dado que quienes habían estado al mando de ese gobierno de facto no daban respuesta y no habían dado respuesta a la búsqueda de las personas que estaban desaparecidas. Se toma conocimiento, obviamente, de la situación a través de aquellas víctimas, aquellas personas que habían sido detenidas ilegalmente, que habían pasado por la tortura y que habían sido liberadas en muy poco número de personas. Esas personas reconstruyen lo sucedido en aquello que era todo un enigma, todo era clandestino, nada se sabía, nada se conocía. La importancia del tema que vamos a tratar hoy va a estar enfocado hacia aquello que en un primer momento se pensó como que no formó parte del plan criminal desatado sobre el territorio argentino en esa dictadura. Se creyó que eso no podía ser, que solamente los adultos eran los que habían desaparecido. Pero este aquí que habían desaparecido niños, y habían desaparecido niños y niñas que no se sabían dónde estaba. Se sabía y se conocía que en la mayoría de los casos había mujeres que habían sido detenidas ilegalmente y desaparecidas y que estaban embarazadas. A través del conocimiento que se toma sobre los testimonios que se recaban con las personas que son aquellas, las víctimas, ¿no? Las víctimas de estos delitos de detención ilegal, de tortura, de violaciones. Estas víctimas que son liberadas pueden en su momento recomponer y dar información sobre aquello que había sucedido en los centros clandestinos de detención. Y es de aquí que en un primer momento, cuando se lleva adelante el juicio a las juntas en el gobierno de Alfonsín, que tiene que ver con juzgar por todos esos delitos, por homicidio, por violaciones, por tortura, se juzgan las juntas militares, o sea, las personas que estuvieron a cargo de comandar, de llevar adelante ese proceso.
conocido como, se procesó como proceso de reorganización nacional, ¿no? Así se lo daba a conocer, así fue el estatuto. Ahora bien, ¿qué sucedió entonces en ese primer juicio? En ese primer juicio se llegó a condenar a los jefes máximos, a los jefes militares de las 3 Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, varios de ellos que ejercieron inclusive el poder de facto, obviamente, como presidente de la Nación. Obviamente que el más conocido, el que más rimbombante es Jorge Rafael Videla y Emilio Macera, de Ejército y de Marina, o que estuvieron en la primera Junta Militar. En la primera Junta Militar y muchos años, porque después se fueron sucediendo. Bien, en ese juicio se los condena, pero no se llega a condenar porque había, y se conocía, que había niños y niñas que habían desaparecido y que no estaban, y que nadie sabía qué había pasado. Se sabía y se había tomado conocimiento de algunos casos. La labor de Abuelas de Plaza de Mayo siguió sosteniendo esta búsqueda en forma constante, nunca fue abandonada. Este trabajo de la Asociación Civil de Abuelas de Plaza de Mayo permitió avances en todo tipo, ¿no es cierto?, dentro de la legislación argentina y dentro inclusive de la cuestión social, ¿no? Entender qué era lo que había pasado y por qué había pasado y cómo había pasado y cuáles eran las consecuencias que estábamos viviendo. Resultó entonces que en ese juicio que se hizo en el año 1984, después hubo otro en el 85, posteriormente se fueron condenados, se sucedieron una serie de episodios políticos y quedaron otros juicios, otras causas que se estaban investigando, otras investigaciones, quedaron archivadas porque se llevó adelante una especie de, bueno, ya se condenaron a los jefes, los subalternos no se condenan. Los subalternos pasaban por oficiales, suboficiales de las Fuerzas Armadas, o sea, militares, fuerzas de seguridad, fuerzas policiales nacionales y provinciales. Esto se conoce como 2 leyes muy puntuales que se desarrollan, que son las leyes de obediencia debida, o sea que los que habían recibido órdenes no tenían por qué ser juzgados, tema que después con los años obviamente se revisó, y el tema de punto final, que era hasta donde se había llegado a investigar, hasta donde más no se podía seguir. Todas las causas fueron archivadas. Esto pasa hasta que entre los años 87, 88, 89 y después entre los años 90 con la otra administración que sucede a Alfonsín, se decretan los indultos de las personas que habían sido condenadas. Bien, hasta ahí los datos históricos puntuales brevemente para no marearlos. El tema es, ¿qué había pasado con esas leyes? Bien, lo que había sucedido es que a medida que se empiezan a encontrar niños muy pequeños que sus madres habían sido detenidas ilegalmente, secuestradas, y habían sido vistas, en la mayoría de los casos, en algún centro clandestino de detención, se conoce que habían nacido y que esos niños estaban en poder, así dicho, en poder de otra gente, que no era su familia. O sea, se habían robado los bebés. Entonces, todo esto, este tema que en el juicio que se lleva adelante a las juntas, y cuesta creer que también se habían robado los bebés, costaba entenderlo en ese momento, ¿no? Estamos hablando de los años 80. La actitud y el trabajo constante y cotidiano de Abuelas de Plaza de Mayo y la búsqueda que se hizo de esos nietos y nietas que eran buscados por sus abuelas, permitió que obviamente se fueran encontrando niños y niñas que estaban anotados como hijos propios o hijas propias de otras personas, de otras familias, que en general tenían una relación
en general, hubo algunas excepciones, pero en general la regla era, se anotan a nombre de ese matrimonio como propio, ¿no? Como padres originales, no adoptivos, no eran padres adoptivos, no había ningún trámite de adopción, no eran niños abandonados, eran niños o niñas de los que habían nacido en cautiverio con sus madres y que posteriormente no habían sido entregados a sus familiares de sangre, que los buscaban, obviamente. De ahí el nacimiento de Abuelas de Plaza de Mayo. Bien, lo que sucedió es que con esas leyes que yo les comentaba de la obediencia debida y juicio y punto final, la excepción es que por todos los otros temas no se iba a seguir investigando, pero no obstante sí se iba a seguir buscando e investigando, y si correspondía realizar procesamientos y condenas a aquellas personas que se habían apropiado de esos menores. Tal es así, entonces, como les decía, que se continúa con la búsqueda y se encuentra mucha cantidad, muchos chicos y muchas chicas, muchos niños. En ese momento estoy hablando de los 80, de los 90, y bueno, se avanza a través de la ciencia para encontrar el grado de abuelidad a través del trabajo y de la búsqueda de información. Se crea el banco por ley, se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el cual todas las familias que sabían que podían, tenían una mujer o una hija o una hermana desaparecida y que estaba embarazada, bueno, se hace el Banco Nacional de Datos Genéticos, se hace un banco de sangre en el cual todas las personas dan su ADN. Así, en la medida que iban apareciendo o se iba dudando de la identidad de algún niño, alguna niña, se podía testear y hacer la prueba para encontrar el ADN. Este es un dato importantísimo. Ahora bien, cada caso individual se llevó adelante con las pruebas en su momento, hasta que está el Banco Nacional de Datos Genéticos, obviamente, que es lo que la ciencia entrega a la justicia como una prueba irrefutable. Las abuelas continúan esa búsqueda, se van encontrando, y por cada niño, por cada niña, en ese momento eran chicos, después eran adolescentes, obviamente, porque el paso del tiempo, se va realizando las denuncias correspondientes, la investigación judicial correspondiente, y se arriba en la mayoría de los casos, un 90% de los casos, en condenas. Ahora bien, ¿qué pasó? En el año 1997, las Abuelas de Plaza de Mayo hacen una presentación en la Justicia Federal Penal de la Ciudad de Buenos Aires diciendo que, teniendo en cuenta la cantidad de casos que ya habían aparecido y haciendo como una especie de patrón sobre los casos de las mujeres desaparecidas que estaban embarazadas, centros clandestinos de detención donde habían sido vistas, embarazadas, y que posteriormente habían sabido que habían parido, habían tenido a su bebé, y que después esas mujeres desaparecían, se hace una denuncia diciendo: aquí también hubo un plan en el cual se sistematizó llevar adelante la apropiación de esos menores. Ese plan, que formó parte del plan general, fue una pata más que aquel juicio de las juntas no lo pudo llegar a juzgar y a condenar, teniendo en cuenta los pocos casos que en ese momento había y que se pensó que era como algo excepcional. Bueno, bien, el transcurso del tiempo dio la razón a Abuelas de Plaza de Mayo, en el cual se pudo comprobar la cantidad de casos que se habían sucedido y que había una línea que se repetía en la mayoría de los casos. En el 80% de los casos se repetía esa línea. Vamos a ver un 80%, porque, para no decir un 100%, porque puede haber alguna excepción, pero el 80% de los casos se daba esa línea. Se realiza entonces esa denuncia, se hace una investigación,
Obviamente se toman indagatorias a aquellos jefes por otros delitos que ya no tenían que ver con sus padres, sino que tenían que ver con los niños. El apropiarse de un menor, el que cambiarle la identidad, el falsificar documentos, el hacer una falsedad ideológica en documentos oficiales, todo eso es una secuencia en un solo acto de varios delitos. En el año 97 se hace la denuncia, se avanza con la investigación de todos los casos, de varios centros clandestinos, hasta que es elevada la causa a juicio oral, en el cual ingresa al tribunal que yo en ese momento integraba, ¿no? En el año 2011 se lleva adelante el juicio, en el cual se unifican varias causas y se juzgan 33 casos. Después hubo otros juicios posteriores en el cual se fueron juzgando otros casos más, para hablar de una sistematización. La dificultad que todos teníamos es que de esa lista de 33 personas que eran menores en su momento, habían sido apropiados, no todos se habían encontrado. Era un porcentaje bastante alto de niños y niñas encontrados y otro de niños y niñas no encontrados. A ver, había un porcentaje no tan alto de niños encontrados de esos 33, pero sí con mucha prueba testimonial de que se había visto a sus madres en los centros clandestinos de detención embarazadas y que habían tenido a sus bebés. Durante todo el año 2011 la causa se llevó adelante, por supuesto que algunos de los imputados eran personas, Jorge Rafael Videla por Ejército, Bañé por Marina, Acosta por Marina, les digo algunos nombres, Franco por Aviación, Franco por Marina también. Eran todas personas que tenían grados muy altos en ese momento. Obviamente Videla había sido presidente de la Nación de facto y jefe de la Junta al principio. El resto, muchos de ellos ya habían fallecido. Viola había fallecido, Macera había fallecido, o sea que cuando llega la causa a juicio a ellos no se los pudo juzgar porque ya habían fallecido. A ver, sintetizando, se llevó adelante ese juicio que duró aproximadamente 15 meses. En el cual se escucharon más de 300 testigos, con audiencias todas las semanas, 3 veces por semana, algunas veces 2, 3 veces por semana por lo menos, en el cual era con querellas, obviamente las querellas de abuelas, todas las otras partes, después hubo casos puntuales de apropiación directa, entonces tuvimos toda la línea, desde el que había dado la orden desde su escritorio, el que la había ejecutado en el centro clandestino, hasta el que se había apropiado del niño, que también era, obviamente, en estos casos, un militar o de una fuerza de seguridad o de una fuerza policial. Entonces se hizo todo el arco de responsabilidades penales. Durante el juicio, entonces, se pudo probar que había habido un plan, una sistematización de la apropiación de los niños y las niñas, de todos los bebés que nacían en cautiverio. También hubo casos de niños y niñas que ya eran muy chiquitos y fueron secuestrados juntos con sus padres y sus madres. Entonces, eso también, que habían sido anotados con otras identidades, en un caso eran niños que habían sido trasladados de Buenos Aires a Montevideo, de Montevideo a Santiago de Chile, cosas terribles y espantosas. ¿Qué se pudo llevar entonces? ¿Qué se llegó a aprobar? Es lo que les decía, la sistematización de este plan y en qué consistía. En cada uno de los centros clandestinos que nos tocó conocer, dentro de este conjunto de 33 casos, teníamos 7 centros clandestinos de detención, repartidos en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores de lo que se denomina el Gran Buenos Aires.
Este fue el juicio. Después ha habido otros en otras jurisdicciones, pero este es el juicio que me tocó a mí presidir en ese momento. Se llevaron todas condenas, o sea, salvo un caso, todos fueron condenados por distintos casos, algunos por 10 casos, otros por 30 casos, otros por 20 casos, porque no todos los centros clandestinos dependían de la misma fuerza militar. Las excepciones que se dieron fue, bueno, si no se, como fue un juicio como corresponde, con el debido proceso, si no había prueba no se podía condenar. Un solo caso no pudo ser, no se condenó porque no existía una prueba contundente. No obstante, por ese caso sí se condenó a otra persona. Así, en todo el recorrido de las autorías y participaciones criminales. Por otro lado, teníamos los distintos centros clandestinos que nos tocó juzgar, 7, con la sofisticación de la ESMA, que tenía un cuarto especial después de mucho tiempo para las embarazadas, con Campo de Mayo, que es una unidad militar en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en la zona de San Miguel de Gran Buenos Aires, en el cual como había centros clandestinos dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, que es enorme en cuanto al predio, al territorio, trasladaban dentro de ese predio militar a las mujeres que estaban por parir al hospital militar que está en Campo de Mayo y que funciona hoy en día y que funcionaba en ese momento para otros aconteceres. Además, para que dieran a luz las mujeres, pero no las mujeres que estaban detenidas ilegalmente. Bueno, la cuestión es que también se pone un ámbito, una habitación, un lugar aparte para que esas mujeres fueran a tener sus bebés. Pero ¿cuál era lo que se pudo comprobar? Que, por ejemplo, en otro lugar que se denomina Pozo de Banfield, que es en la zona sur del Gran Buenos Aires, en el partido de Lomas de Zamora, allí se pudo saber que aproximadamente entre 20 y 22 mujeres habían tenido sus niños en ese lugar, que era un centro clandestino, una guarnición policial de la provincia de Buenos Aires, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Todo clandestino, es obvio, ¿no? Las mujeres tenían sus niños, luego eran nuevamente llevadas, si estaban fuera, en otro centro clandestino, a veces eran trasladadas para tener el bebé a estas maternidades clandestinas y después se las desaparecía. Es decir, muchos casos si se detenía ilegalmente varias personas, la mujer que estaba embarazada no se la desaparecía, quedaba hasta que tuviera su bebé y después a los pocos días había un traslado. Y el traslado era sinónimo de desaparición, de muerte. Con respecto a los niños y las niñas que fueron encontrando su identidad, se avanzó con la legislación de la Argentina, con la legislación común, que es para todos y todas los que habitan este país. Por lo tanto, por un lado eran las condenas a los responsables, por otro lado el derecho de esos niños y de esas niñas, en este caso ya a la altura que hicimos el juicio ya eran adultos, su identidad debía ser cambiada. ¿Pero qué es lo que se cambió? Lo único que se llegó a cambiar era, bueno, si la persona tenía un nombre, había sido anotada con su nombre y su vida había transcurrido 20 años o 30 años con ese nombre, la justicia no se lo cambió. No tenían obligación de cambiar ni su fecha de nacimiento, ni la fecha de cumpleaños que podían haberle anotado. Que a veces, en algunos casos, podía coincidir en el tiempo, en otros no. A veces se ha podido llegar a un punto aproximado de una fecha. Tengan en cuenta que todo fue clandestino, así que por lo tanto uno recogía los datos porque documentación no existía. La documentación que existía era la anotación de quienes se habían apropiado de ese bebé con el nombre de un médico o de una partera, que también se juzgó en este caso. En el segundo juicio que me tocó presidir también se juzgó a una partera del Hospital Militar de Campo de Mayo que falsificaba los documentos como propios, como que esa mujer había tenido ese niño o esa niña. ¿Qué pasó entonces con la identidad de esos niños y esas niñas? Se les respetó su nombre, si lo querían cambiar lo podían cambiar, lo que pasa es que para la ley
el apellido con el cual estaban anotados no era el que tenían, no era el que correspondía, y eso sí, el apellido se cambiaba. Se modificó, se los acompañó en los últimos años, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se avanzó en todo lo que es el acompañamiento de estos jóvenes que iban encontrando o iban conociendo cuál era su verdadera identidad. Y obviamente el trabajo de abuela siempre fue el respeto por, si se conocía, dar a conocer quiénes eran los padres, pero no se sabía quiénes eran esos hijos, hasta que ellos o ellas quisieran darlo a conocer. Si no, se seguía el trámite de manera reservada, cosa que se hizo. Durante el juicio, algunas de las personas, de estos menores en su momento, que habían sido apropiados, robados, muchos no declararon, otros quisieron declarar. Bueno, ha sido una situación en algunos casos liberadora, pero con la fuerza de saber que ellos eran la prueba a través de la investigación simple de dar una gotita de sangre o un poquito de saliva para conocer su ADN. Y así esto avanzó muchísimo en Argentina, se conoció, y hasta el día de hoy se llevan 130 nietos y nietas que han restituido su identidad. El trabajo personal de cada uno de ellos, con su historia, con sus vidas, con sus vínculos, bueno, es un trabajo personal, nada impuesto por el Estado argentino, obviamente. Se ha avanzado en el acompañamiento, las características del acompañamiento y de todo lo que significa su historia. Siempre Abuelas de Plaza de Mayo ha sido muy respetuosa con respecto a eso. Y el Estado argentino, en general, en cuanto a la administración de justicia, el Poder Judicial, pudo haber tenido idas y vueltas y algún retroceso en su momento, pero bueno, hoy por hoy casi ya no hay fallos de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a a la obligación del ADN, a que si no quieren dar la sangre, porque ha pasado situaciones muy traumáticas. ¿Por qué es traumático? Porque ha sido traumático y sigue siendo traumático saber que uno no es hijo o hija de quien lo crió. Y que bueno, y que encima en muchos casos, en muchísimos casos, esos niños encuentran un nuevo conocimiento de su condición y de su vida presente con aquellos que lo criaron y que en muchos casos han estado en el centro clandestino de detención con su madre y sabían toda la verdad. Y sabían la existencia de la búsqueda constante de sus abuelas, de su familia, porque la familia no es que fueron niños abandonados, jamás nadie los abandonó, sino que se los buscó, siempre se los sigue buscando, es el día de hoy que se los sigue buscando a todos los que faltan, que son casi 400. Toda esta recopilación, todo este trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo tuvo su broche y final en una sentencia que dio razón a que la situación de las mujeres que estaban embarazadas y que habían parido en esos centros clandestinos de detención era la realidad de lo sucedido, del hecho dramático y oscuro de nuestra historia, de la historia de la Argentina. El broche final decía, es una sentencia que corrobora aquella denuncia, que da por cierta, que le da legitimidad y que le da legitimidad a esos niños o niñas, jóvenes, adultos, que van haciendo ese proceso de conocer su realidad, su verdad, con distintos momentos y con distintas situaciones, no todas las situaciones son iguales, que en general para muchos es muy liberador, otros se toman mucho más tiempo, hay tiempos más cortos, pero bueno, esto tiene que ver con la persona, cómo se va
a relacionar con su nueva familia, si se quiere relacionar o no se quiere relacionar. Lo cierto es, y para ir terminando esta charla, este tema que tiene tantas, se diversifica tanto, porque no solo se diversifica en la ciencia, en la historia, en la política, en tantos temas. Para ir terminando les decía que lo importante que no debe olvidarse y que siempre hay que conocer es la situación de que la búsqueda continúa. Se probó, y por supuesto ese juicio, el primero que hicimos, que terminó en julio del año 2012, con estas condenas y legalizar ese concepto de que se conoce plan sistemático de robo de bebés, ¿no? Se conoce así. Jurídicamente sentó una jurisprudencia que fue corroborado y avalado por la Cámara de Casación, la Cámara Federal de Casación Penal. Ese fallo sienta una jurisprudencia interesante, haciendo un recorrido histórico político de ese plan de aniquilamiento a la población civil, determinando que fue delito de lesa humanidad, porque además de haberse violado gravemente los derechos humanos, se sistematizó un sistema para arribar a ese resultado, que fue desaparecerlos. Y desaparecer, en este caso, a estos menores en su momento, fue la desaparición con vida. Piensen que en este momento se han restituido, se han encontrado 130 nietos y nietas, y todavía de todos los datos y de todas las investigaciones y de todo lo que se ha reconstruido de los informes y de cada uno de los casos que se buscan, hay casi 400 personas más que están desaparecidas con vida en la Argentina, o no, porque han aparecido en otros países. El motivo por el cual era que no dar a conocer nada, todo fue cerrar el tema de las desapariciones, no entregar esos niños y esas niñas nunca. Y bueno, y fue por eso cuando hablamos de la sistematización de ese plan general, es todo ese plan general de detención, secuestro, tortura, desaparición, homicidio, apropiación de los niños y niñas, todo eso formó parte del mismo plan, uno solo, con una secuencia de montón de varios delitos. Por lo tanto, la situación actual es la que siempre se tiene, o sea, lo importante del juicio que me tocó presidir, de los dos juicios, porque fueron dos, uno fue en el año 2012, terminó en el 2012, y otro que hicimos otra secuencia con otros casos más, lo hicimos en el año 2014. Bueno, todo distintos médicos, hubo médicos militares, también se juzgó parteras, bueno, infinidad de personas que obviamente que habían tenido la conexión directa con la apropiación, y personas que anotaron y los criaron como hijos propios, sabiendo que se los buscaba. Se sigue buscando, se sigue condenando, porque hay prueba que permite a los jueces condenar, y la identidad de los niños y niñas que eran menores en su momento y fueron apropiados, esa identidad, que es un derecho constitucional, que es un derecho internacional, el saber y el conocer su identidad, tienen el derecho de conocer cuál es su identidad. La mantienen, y lo que sí es muy importante, todo el trabajo que se hace es el respeto a estos jóvenes cuando arriban a conocer su verdad. Así que bueno, creo que he dado un conocimiento de cómo se llevó adelante el juicio, y jurídicamente, jurisprudencialmente, sentó estas bases de la sistematización y de determinadas cuestiones jurídicas importantes para el resto de todos los casos que sigan de acá para adelante, de acá para el futuro. Así que bueno, gracias por escucharme, que tengan muy buenas tardes. Adiós.